Pues mañana vamos a estar muy pendientes de todo el desarrollo del acto institucional con motivo del Día de la Región, 44 aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía, que se va a desarrollar en el Mercado de la Unión, en la Catedral del Cante, reconocida así por el mundo, por este mundo artístico. Nos vamos a acercar a la Unión, bueno, más en concreto esta mañana a los estudios de Onda Regional en Cartagena, donde gentilmente ha acudido el alcalde de esta localidad de la Unión, Joaquín Zapata. Buenos días, señor alcalde. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. Estábamos hablando del incremento de la vivienda, del precio de la vivienda, casi un 13% en el primer trimestre del año en relación, bueno, el segundo, queremos decir, trimestre del año en relación al año anterior. No sé si el municipio de la Unión tiene esas tensiones también de la necesidad de vivienda, de construir vivienda. Creo que ningún rincón del territorio nacional es ajeno a esa problemática y desde el Ayuntamiento estamos muy ocupados en ese tema y precisamente por eso pues estamos reactivando viejos edificios que habían quedado en la estructura durante la crisis del ladrillo de los años 2008 en adelante y a su vez también intentando que se pongan en marcha los planes parciales que estaban paralizados desde entonces, precisamente para poder ofrecer vivienda nueva a los ciudadanos de la Unión. Más de 21.500 vecinos aproximadamente de la Unión. Una población que crece en los últimos años. Sí, además que crece de forma exponencial y eso pues acredita que vivir en la Unión, pues o elegir la Unión como sitio en el que vivir es un buen sitio y bueno, nos congratula y también es una gran responsabilidad para seguir ofreciendo más y mejores servicios públicos, desde luego que sí. ¿De dónde procede esa incorporación de vecinos, alcalde? Pues fundamentalmente de municipios cercanos. El precio de la vivienda en la Unión es un poquito más asequible en ciudades cercanas como Cartagena y sobre todo la calidad de vida es lo que atrae a la gente a vivir allí. Yo pues, le pongo como ejemplo en mi urbanización, yo creo que soy de los pocos originarios de la Unión, el resto de gente que ha venido de otros municipios, sobre todo de Cartagena. Bueno, han pasado 3 años, decía, desde que tomara posesión en junio del año 2023. No sé si por estas fechas exactamente o algún 17, día más tarde, ¿no? El 17 de junio. El 17 de junio. Sigue siendo el alcalde más joven, ¿no?, de la región. Creo que sí. Bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, eso en realidad lo decían antes en la tertulia, eso solamente es una circunstancia y bueno, pues cada uno no puede elegir el momento en el que vive y la verdad es que yo no me siento menos preparado para ser alcalde que el resto de mis compañeros por el hecho de tener en aquel momento 30 años, ahora 33. 34 había notado yo. Bueno, me he pasado uno. Por cierto, con esa edad, bueno, usted ya nació con una comunidad autónoma formada como tal, con su estatuto. Se hace uno un recorrido en estos años. ¿Qué impresión tiene de cómo ha ido el desarrollo autonómico de estos años en la región? Pues ha sido verdaderamente espectacular. Cuando yo nací, o cuando yo era muy jovencito, empezaban, por ejemplo, a construirse las primeras depuradoras. Por ejemplo, en la Unión se construía la primera depuradora. Ahora somos líderes europeos y no sé si mundiales en el aprovechamiento del agua. Hemos pasado de una sociedad que era eminentemente pues agrícola, ¿no? Aún recuerdo esos campos de algodón, ¿no?, camino del veraneo en los Urrutias, a una sociedad ciertamente mucho más industrial y mucho más enfocada en los servicios. Creo que los avances que han venido de manos de la autonomía y de que las competencias más cercanas al ciudadano se puedan ejercer por gobiernos más cercanos precisamente a la población, pues no ha hecho sino mejorar la vida de los españoles. El acto institucional del Día de la Región, que va a tener lugar mañana, como decimos, en la Unión, bueno, ha tenido fundamentalmente, sobre todo en estos últimos años, estas últimas décadas, un carácter itinerante. Pero, qué casualidad, año 2009, acto institucional del Día de la Comunidad Autónoma en el Mercado de la Unión de esta localidad. Y 17 años después, pues segunda ocasión. ¿Por qué? ¿Qué tiene la Unión para repetir? Bueno, ¿qué tendrá el agua cuando la bendicen? Bueno, este año no es un año cualquiera para la Unión y no es un año cualquiera para el Festival del Cante de las Minas y para su Catedral del Cante, ¿no? Estamos hablando de que el acto institucional se va a desarrollar, va a ser el primer acto que desarrollemos en el mercado público después de esa gran remodelación que estamos llevando a cabo y que su primera fase acaba de concluir con una inversión superior a los 3 millones de euros, lo cual es un hito. Nunca antes se había invertido tanto en este importantísimo
monumento ya no solamente de la Unión, sino del modernismo en la región de Murcia. También celebraremos este mes de agosto el 65º Festival del Cante de las Minas, nada más y nada menos que 65 años que nos convierten en el decano de los festivales flamencos de España y en el decano de todos los programas culturales que se desarrollan en nuestra región. Y además, pues en los últimos días hemos tenido la suerte, ¿no?, de que el Gobierno de España nos declare como acontecimiento de excepcional interés público, la primera vez en la historia que un festival de flamenco obtiene este reconocimiento. Por tanto, pues la unión está de moda y el presidente López Miras y su Consejo de Gobierno han querido que podamos celebrar el Día de la Región en este importante enclave y en nuestro municipio. ¿En qué ha mejorado esa remodelación? Por entrar en algún detalle de esta Catedral del Cante, alcalde. Bueno, mañana lo van a descubrir, pero sí, el cambio es radical, sobre todo en el interior. Hemos cambiado todo, ha cambiado el escenario, han cambiado los camerinos, ha cambiado el suelo, ha cambiado por tanto la acústica, porque hemos cambiado por completo las cubiertas del mercado, ha cambiado absolutamente todo, hemos mejorado en la accesibilidad, que era muy importante, aunque mañana no se podrá ver, también hemos construido dentro el nuevo Museo del Cante de las Minas, en definitiva un revulsivo para el municipio, que pasa a tener un edificio que estaba en unas condiciones pues ciertamente mejorables, a tener un edificio que sigue siendo ese monumento histórico del año 1907, pero que ahora está perfectamente preparado y a la vanguardia para ser uno de los lugares destacados en los que descubrir el flamenco y descubrir el modernismo, que es tanto como hablar de la historia reciente de nuestra tierra, de los últimos 150 años de la región. Le voy a plantear una cuestión, yo le diría de bondad, maldad en el aspecto político. En el año 2009, Francisco Bernabé, Paco Bernabé, era un joven alcalde que pronunció un discurso de bienvenida en aquel acto del Día Institucional de la Región en el mercado de la Unión, entonces sin remodelar, ¿no? Y bueno, pues luego ha tenido una trayectoria política ascendente, pasó a ser consejero, fue delegado del gobierno, es senador, no sé, ahí lo dejo, ¿no? Bueno, pues ahí quede, ¿no? Pues eso sí es una proyección. No, lo digo como si esto es una... si usted ya me ha interpretado, vamos. Paco es un gran político, es decir, para mí es un referente en el mundo de la política, no en vano fue alcalde de la Unión y está pues estrechamente vinculado a mí y es sin duda uno de mis grandes referentes en el mundo de la política. Cada uno con su estilo, cada uno con su forma de entenderlo, pero lo que es indudable es que su fuerza, su tesón y su capacidad de trabajo le han llevado a ser uno de los políticos más destacados de esta región en los últimos 20 años. Bueno, pero sinceramente, ¿puede ser un trampolín o no? No lo sé y tampoco pienso en eso. Sería egoísta por mi parte pensar en eso. Estoy más centrado en el día a día de la Unión y en cómo seguir mejorando la vida de los unioneses. Alcalde, hágame spoiler, aunque sea un poquito. ¿Qué le va a decir mañana? ¿Cómo va a saludar a los asistentes de este acto del Día Institucional de la Región? Pues va a ser un discurso, como no podía ser de otra forma, institucional, solemne, serio, que va a suponer un recorrido pues en la importancia que la Unión tiene y ha tenido en la región de Murcia, de nuestra manifestación cultural por antonomasia, que es el flamenco y los cantes de las minas, y no estará exento de alguna que otra reivindicación. Pero para los detalles les emplazo a que mañana los que estén allí puedan escucharlo y los que no pues puedan seguirlo a través de la televisión y radio públicas de la región de Murcia. Que no nos vamos a perder un detalle, todo lo que sucede aquí lo vamos a hacer en Onda Regional. Evidentemente la reivindicación, una de esas reivindicaciones va a ser la bahía de Portmán. Lógicamente. ¿Cómo está el proyecto? Pues el Ministerio vuelve a insistir. El otro día lo hacía la ministra Sara Gessen en el soterramiento de los estériles, el enterramiento de los estériles. Es tristísimo, ¿no? Y el otro día, con ocasión de la visita de la princesa de Asturias a la región para recibir la medalla de oro de la región en el Palacio de San Esteban, pues despaché con ella, como siempre hago, siempre que me la encuentro. Y es triste comprobar cómo la cerrazón de mente, ¿no? Cómo no son capaces de entender que no se puede llevar a cabo una obra pública que rechazan la totalidad de los vecinos del lugar donde se quiere llevar a cabo. Y además con argumentos falaces, como que la técnica no permite otra cosa, que la ciencia desaconseja hacer cualquier otra cuestión, cuando es rotundamente falso y es precisamente lo opuesto. Es la máxima movilización de estériles lo que garantiza ya no solamente la prosperidad económica de la zona, sino también la seguridad de la salud de todos los vecinos. La verdad es que nosotros estábamos esperanzados que al momento de cambiar de ministra, cuando se fue Teresa Rivera, que ciertamente pues fue la promotora de este sellado, pudiera cambiar algo. Al revés,
vez la cerrazón por parte de AGSEN es total. Yo voy a seguir exigiendo y reivindicando a quien corresponda a la regeneración de la bahía de Portmán, pero yo he llegado a la conclusión de que la única forma de dar un cambio de rumbo a toda esta cuestión del sellado es que hay un cambio de gobierno en Madrid. Decía, pocos meses después de tomar posesión, señor alcalde, decía allá por febrero del año 2024, que decía textualmente: nunca hemos estado tan lejos de la regeneración de la bahía de Portmán. No sé si ahora estamos todavía más lejos o vamos a estar más cerca de un proyecto que se va a poner en marcha, pero que no comparten, como apunta usted, los vecinos de Portmán o los vecinos en conjunto de la Unión. Fue absolutamente profético, y no porque yo tenga dotes adivinatorias, sino porque lo veíamos ver. Veíamos ver cómo desde el año 2018, en el que este gobierno de Sánchez paralizó el proyecto de Portmán con la excusa de mejorarlo, lo que hacían en realidad era prepararse el terreno para no hacer nada y sellar para siempre la bahía de Portmán. Algunos nos tildaban de locos cuando en el año 2023 empezábamos a denunciarlo, porque nos llegaba la información no por vía oficial, sino por filtraciones. También lo denunciaban los medios de comunicación, y tristemente ahora, 3 años después, pues lo que tenemos es la posibilidad de que se ponga ese proyecto encima de la mesa y se empiece a ejecutar. Nosotros no lo vamos a consentir, lo recuerdo siempre. Vamos a utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para impedirlo, que por cierto son muchos, en el momento en el que se empiecen a publicar los proyectos y empiecen a publicarse las licitaciones, porque entendemos que enterrar la bahía de Portmán pues no solamente sería un palo económico brutal para la zona, sino que también sería birlarle, robarle a Portmán su identidad, porque Portmán es el puerto grande de los romanos, y con este proyecto que pretenden hacer nos quedaríamos para siempre sin puerto, y un Portmán sin puerto pues no es Portmán, habría que cambiarle el nombre. ¿Hay fechas para esa reanudación, para esos proyectos, esas licitaciones? ¿Tienen pues alguna noticia de...? Como todo lo que tiene que ver con el gobierno de España, dan unas fechas pero las incumplen, ¿no? Se ve que han cambiado de opinión por el camino, porque el secretario de Estado en abril del año pasado, del año 25, nos dijo que a lo largo de ese año 25 nos presentarían el proyecto y a lo largo de 2026 se empezaría a ejecutar. Hemos consumido ya la mitad del año 26 y de momento ni siquiera han puesto el proyecto encima de la mesa. Del mismo modo, me aseguró en el Ministerio ese secretario de Estado que a lo largo del pasado mes de mayo nos convocarían a una comisión de seguimiento para ver el proyecto, y tampoco lo han cumplido. De lo que, bueno, que tampoco nos vamos a alarmar por el incumplimiento de los plazos en este caso, porque nos benefician. Honestamente, queda un año para las elecciones y estoy absolutamente convencido de que los vecinos de la Unión, de Portmán y de la región de Murcia vamos a hacer lo posible por desalojarlos por la traición que han cometido con Portmán. Donde sí se avanza, señor alcalde, es en la regeneración de la Sierra Minera, ¿no? Ahí sí hay proyectos que se están ejecutando. Algunos han comenzado hace poquito, otros ya llevan tiempo. 2 proyectos concretamente que afectan al término municipal de La Unión, el del descargador y el de Brunita, y no son proyectos que satisfagan, y lo vengo diciendo desde el principio al Ayuntamiento de La Unión, porque las técnicas que se están utilizando, dado que se trata de fondos europeos y tienen que acometerlo con cierta celeridad, no son ni las técnicas más modernas de contaminación, ni esa técnica va a permitir que recuperemos el aspecto de la sierra tal y como era antes de la explotación minera. Por tanto, no podemos hablar stricto sensu de restauración ambiental. ¿Que va a quedar mejor que estaba? Sí, pero que esos 110 millones de euros que concretamente se están invirtiendo en el término municipal de La Unión se podían haber aprovechado mejor si se hubiera utilizado el consenso con las administraciones, pues también, pero al final las prisas son malas consejeras, no fueron capaces de obtener la titularidad de unos terrenos distintos de los que obtuvieron y han tenido que gastarse el dinero a prisa y corriendo en estas 2 actuaciones cuando probablemente no eran las más perentorias. Charlamos hace unos meses, señor alcalde, en estos micrófonos de Onda Regional, comentaba usted ese proyecto que tiene su ayuntamiento de recuperar o volver a abrir la mina Grupa Vicenta. ¿Cómo va el proyecto? ¿Vamos hacia adelante o está todavía ahí? No, seguimos avanzando. De hecho, en los presupuestos generales del ayuntamiento aprobados hace apenas mayo, 15 días, está consignada una partida presupuestaria importante para remodelar ya el interior de la mina. Recordar que hemos conseguido pues recuperar todos los exteriores y mejorarlos del parque minero. También hemos conseguido, de hecho, está a punto de salir a licitación lo que es la remodelación del antiguo camino del 33, que es la senda, ¿no?, que nos lleva
lleva hacia la boca de la mina, e inmediatamente a continuación vendrá la remodelación del interior, que si bien no ha ido tan rápido como yo hubiera querido, de hecho mi intención era tenerlo concluido en el año 24 o 25, va a ser en este año 26, ya sin duda en el momento en el que se pongan en marcha las obras, si todo sigue por la senda que debe, y honestamente creo que así va a ser. Año 2023 no hubo presupuestos, corríjame, año 2023 no hubo presupuestos en la Unión, año 2024 tampoco, 25 tampoco, y ustedes y aprueban este año la corporación, hace muy poquito, como usted citaba, los presupuestos de la Unión para el año 2026. ¿Qué tiene de diferente este año que no ha tenido los anteriores a la hora de ponerse de acuerdo con los grupos municipales? No era una cuestión de falta de acuerdo, sino una cuestión de equilibrios económicos. Primero, una circunstancia importante que era la reactivación de la regla de gasto por parte del Gobierno de España. Es decir, sabemos, el artículo 135 de la Constitución, si no recuerdo mal, establece ese principio, se desarrolló una legislación en ese sentido, pero en el año 2020, con ocasión del COVID, esas reglas fiscales fueron suspendidas. Eso nos permitía que, aunque no se aprobara el presupuesto, sí que podíamos hacer modificaciones y variaciones rápidamente y sin necesidad de hacerlo. Por tanto, el conseguir un presupuesto no era una cuestión tan prioritaria, ¿no? Ahora mismo sí que lo era, porque suponía dejar de ingresar 3 millones de euros. En este caso hemos pasado de 13 a 16 millones de euros en el presupuesto municipal, que sigue siendo muy exiguo. Una ciudad como la Unión tendría que tener un presupuesto de entre 21 y 23 millones de euros, pero somos una ciudad infrafinanciada. Por suerte, pues hemos conseguido sacar adelante este presupuesto, que sin duda podría ser mucho mejor si tuviéramos más medios y más recursos económicos, pero que indudablemente pues un incremento del 20% en el presupuesto se va a notar, y mucho, en este año 2026 en la ciudad de la Unión. ¿En qué inversiones? ¿Qué es lo que se va a hacer, señor alcalde? Porque, capítulo 1, gastos corrientes se suelen llevar siempre, no en su administración, sino en todas las administraciones, se lleva la mayor parte de la tarta presupuestaria, ¿no? Siempre queda algún pedacito, pero ¿en qué inversiones están barajando ustedes para este año? Pues importantísimas inversiones, como continuar con la mejora de las instalaciones deportivas. Recordar que hemos modificado por completo el polideportivo municipal, que lleva ya 700.000 euros de inversión. Vamos a continuar en este ejercicio con una nueva pista de atletismo y con la remodelación de las pistas de pádel, que se suma, como digo, al resto de actuaciones que habíamos llevado a cabo. Hay un ambicioso plan de mejora de la seguridad vial, con la construcción de una nueva rotonda en la intersección entre la calle Espartero y calle Real, que hasta ahora tenía un cruce semafórico que obstruía ciertamente el tráfico, mejora del firme en la calle Murcia, que es la calle que más tráfico sostiene de todo el municipio de la Unión, actuaciones en materia de edificios públicos, ¿no? Como la conclusión de las antiguas escuelas graduadas, como la segunda fase del mercado público, que empieza prácticamente ya con la remodelación de los kioscos exteriores, el incremento necesario de la plantilla de policía local, aunque esto es capítulo 1, para llegar al final del año hasta los 39 efectivos, la mejora de sus medios materiales, que va en consonancia con ese incremento de la plantilla, porque nos encontramos ciertamente abandonados por el Gobierno de España, que no solamente no destina más efectivos de Guardia Civil, sino que los recorta día a día, y los ayuntamientos, sin ser los competentes en la materia, tenemos que ser quienes asumamos la seguridad ciudadana, cuando en realidad esa no es la competencia propia de las policías locales. Ahora andamos en algunos otros aspectos del municipio. Se me había olvidado comentarle, Joaquín Zapata, sobre el cambio, el relevo de Francisca Baraza, de Paca Baraza, en la comisión o al frente de la Comisión del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas. Se ha nombrado a Laura Martín Murillo. No sé si esto puede suponer algo o algún cambio, alguna novedad. Honestamente, en esos temas que hablábamos de la regeneración o de la sierra minera, del tema del... Honestamente creo que no. La señora Baraza y yo hemos tenido sonoras discusiones en las veces que nos hemos encontrado, sobre todo respecto de sus criterios para restaurar la sierra minera, pero esto ya es irremediable. La restauración la van a acometer en el sentido que lo van a acometer, pero si el Ministerio para la Transición Ecológica tiene deudas pendientes con muchos territorios, no me cabe duda, con uno de los que más tiene es sin duda la Unión. Ahí está Portmán, ahí está la sierra minera y ahí están muchas cuestiones que nos afectan y que necesitan de una inversión importante, y para ello es imprescindible el contar con el Gobierno de España, que es la administración que más capacidad presupuestaria tiene. ¿Alguna inversión, ya que hablaba usted de ese tema,
que se espere en el polígono de Lobo Larín, empresas que se pueden radicar. ¿Cómo está la vida de ese polígono? Pues la verdad es que el polígono va avanzando bastante. Una de las primeras cosas que hicimos al llegar al gobierno en el año 2023 fue mejorarlo. Tenía los viales muy deteriorados, asfaltamos los que se encontraban en peores condiciones, mejoramos el ornato, lo pintamos por completo para que diera un aspecto pues decente, y eso ha permitido, por ejemplo, que el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que todavía tenía en propiedad, si no recuerdo mal, 6 parcelas, haya conseguido enajenarlas todas, y ya se están construyendo allí naves que van a ser destinadas a nuevas industrias. A su vez, hemos conseguido que algunas de las parcelas que se encontraban a la venta por parte de titularidad de propietarios privados también se pongan en marcha y se establezcan allí nuevas empresas. Así que el polígono industrial Lobo Larín va avanzando ciertamente, y de hecho el otro día hablaba con el nuevo consejero de Economía, con Luis Alberto Marín, que tenemos que hacer una visita y reunirnos con los empresarios, porque aunque es mucho lo hecho, aún es mucho lo que queda por recorrer. La intención es colmatar, poder llenar ya ese polígono industrial, que aún le quedan algunas parcelas disponibles, y empezar a plantear por dónde debe crecer el tejido industrial de la Unión. Hablábamos al principio de nuestra tradición minera, y la industria en la Unión debe ser fundamental. Además, tenemos una ventaja competitiva, sobre todo en materia de licencias, ¿no? El Ayuntamiento de la Unión resuelve muy rápido, por nuestra capacidad operativa, por ser más pequeñitos, las licencias en cualquier materia, pero específicamente en materia de licencias de actividad y de construcción, y eso nos permite ser muy competitivos en esta materia de industria, y eso ha favorecido ciertamente que algunas empresas nuevas lleguen a la Unión estos últimos 3 años. Estamos terminando esta entrevista, pero no me resisto a preguntarle por cuál es el grado de coexistencia dentro del equipo de gobierno, de ese pacto de gobierno con Vox. No sé si se ha afectado o no la crisis de esta formación en Cartagena o en otros puntos, en otros ayuntamientos, a raíz de la salida de José Ángel Antelo, de la dirección regional. ¿Cómo son las relaciones con Vox? He de decir que ciertamente no ha afectado. Es decir, los 2 concejales de Vox que están integrados en mi equipo de gobierno, recordemos que somos 9 del Partido Popular y 2 de Vox, suscribimos un acuerdo al principio de la legislatura con una hoja de ruta de las cosas que queríamos conseguir. Las estamos consiguiendo. Estamos hablando pues de más seguridad, de más inversiones en materia de seguridad vial, una mayor conciencia respecto de lo que tiene que ver con el medio ambiente, mayor inversión, mayor dinamismo del municipio, y creo que honestamente todo eso se ha conseguido o se está consiguiendo. Nuestra hoja de ruta sigue siendo la misma y seguimos trabajando codo con codo para que el municipio siga avanzando, que fue el compromiso que alcanzamos con todos los vecinos. Es que a veces la memoria es frágil, ¿no? Pero hace 3 años la Unión era un municipio sin proyecto, sin vida, abandonado y carente de gestión. Y ahora nada de eso sucede, y avanzamos con determinación a ser un municipio que siga creciendo, que cada vez sea más competitivo y que cada vez genere más y más puestos de trabajo. Recordar, por ejemplo, en esa materia del empleo, que tenemos las mejores cifras de paro de los últimos 20 años, que se dice pronto. Y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto sin duda del trabajo de los empresarios, que son quienes crean empleo, pero también de una administración que favorece y que trabaja codo con ellos para que eso sea posible, no como sucedía hasta entonces. Terminamos, no sin preguntarle, ¿lo tiene ya todo preparado para los primeros días de agosto o no? Sí, el Festival del Cante de las Minas se planea con muchísima antelación. Bueno, ya presentamos en febrero la programación en el Teatro Real, y bueno, una vez más va a ser pues el faro, ¿no?, que alumbre la cultura no solamente regional sino nacional durante todo el mes de agosto. Recordar que esta edición está dedicada a la región de Murcia, no en vano tenemos cartel murciano, obra del dúo Muer. Tenemos pregonero murciano, el murciano por antonomasia, el primero de los murcianos, que es nuestro presidente Fernando López Miras, y también en la programación cultural, en los Castilletes de Oro que iremos desvelando ya desde dentro de muy poco, pues habrá murcianos de renombre que nos permitirán, pues una vez más, y como siempre insisto, seguir afirmando y concienciando que la región de Murcia es un territorio tan flamenco como puede ser Andalucía, porque en la historia del flamenco estamos tan presentes en su formación, en su conformación y en su evolución como cualquier otro de los territorios, como Andalucía, como Extremadura o como la propia Madrid, que también es un territorio flamenco importante. Y eso es algo que los ciudadanos de la región nos tenemos que empezar a creer, sobre todo ahora que el flamenco pues empieza a ser un sector ya no solamente cultural, que siempre lo ha sido, sino también de generación de riqueza. Le cambia hasta la voz cuando habla usted de flamenco. El Cante de las Minas. Joaquín Zapata, alcalde de la Unión, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Joaquín. Un abrazo. Buenos días.